¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más hasta que ya saben que es su casa, este plato abierto siempre a ustedes. Hoy vamos a hablar y mucho de literatura, primero porque los libros van a estar muy presentes en nuestra agenda de la jornada. Lo primero es una recomendación para esta misma tarde, un libro que se presenta hoy en Oporriño, en el Círculo Recreativo Cultural a las 7 de la tarde. El escritor Diego Giraldez, conocido en esta casa por sus novelas para público adulto, presenta hoy un libro infantil, Xulia e as cóxegas das nubes, un libro que ha dedicado a su hija Xulia. Vai a estar acompañado por Meli Molita, que é a ilustradora de este libro, que en realidade é un álbum ilustrado, e polo director de Aira Editorial, que é quen edita este libro. Tamén do músico Magín Blanco. Dinos, Diego, que esta cita é en realidade unha cita para toda a familia, non somente es para nenos, tamén para público adultos, pero xa vedes que trae a Magín para amenizar a velada. Aberto a todo o público hoxe ás 7 da tarde no Círculo Recreativo Cultural do Porriño. Imos a falar tamén dunha novela desta que teño nas miñas mans, El aliento de las llamas. En este caso es una novela que se va a presentar el próximo viernes, el 5 de octubre, en el Club Faro a las 8 de la tarde. Es la cuarta novela de Ángela Banzas. En este caso, Ángela está en A Coruña. Ángela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y gracias por atendernos, porque queríamos meter en agenda tu libro. Por supuesto, va a estar en la agenda del próximo viernes, pero yo quería tener la oportunidad de hablar de él antes. Y yo se lo confesaba a Ángela antes de entrar en el directo, porque además este libro habla, aunque sea indirectamente, aunque sea ficcionado, de dos grandes mujeres, una que yo conocía, de la que conocemos toda su historia, Emilia Pardo Bazán, pero otra mujer que me parece interesantísimo, de la que yo tengo que confesar que no conocía, que es Gertrudis Gómez de Avellaneda. Me avergüenza no conocerla, porque después de haber leído este libro y después de haber investigado sobre ella, tiene una historia interesantísima y además una historia ahí en A Coruña, desde donde nos atiendes hoy. Pues sí, la verdad es que, bueno, lo primero es cierto que yo me inspiro, utilizo como inspiración la vida de tanto de doña Emilia Pardo Bazán como de Gertrudis Gómez de Avellaneda, ¿no? La primera admiraba la segunda, ¿no? Que es anterior. Las dos comparten una historia, dos rasgos que a mí me resultan especialmente interesantes para trabajar dentro de esta novela, que es ficción pura. En el caso de, bueno, ambas no fueron aceptadas para ingresar dentro de la Real Academia de la Lengua por cuestión de género. Y las dos, que eran mujeres literatas del siglo XIX, pues eran mujeres apasionadas, que entendían que tanto hombres como mujeres sienten, desean por igual. No hay diferencias en cuestión de género para estos conceptos que son pulsiones nuestras del ser humano, propias del ser humano. Y las dos sufrieron muchísimo, ¿no? Traiciones, porque no eran mujeres convencionales. Entonces yo lo que hice ha sido inspirarme en ellas dos, ¿no? Una es más naturalista, tiene un carácter, una impronta que todos bien conocemos. Doña Emilia fue una visionaria, un referente para todas, pero también Gertrudis, que sabemos mucho menos de ella, y es muy injusto históricamente, digamos que también me apetecía poner el foco porque yo desconocía esto. Pero cuando me puse a investigar sobre doña Emilia, resulta que en el año 1889, que es cuando arranca esta novela, se publicaron las cartas inéditas de la Avellaneda, como se la llamaba y se la conocía, en los medios, justamente por, digamos que, afear la intención de doña Emilia de entrar, de acceder dentro de la Real Academia, ¿no? Y entonces eran esas cartas en las que Tula, como se conocía a Gertrudis, solicitaba el ingreso y la afeaban este comportamiento, este valor, porque era un comportamiento masculino y como una mujer, ¿no? Osaba el dirigirse así, solicitar algo que era impropio de una dama, como decían, una dama de su clase. Bueno, pues esto lo utilizaron, entonces yo empecé a tirar de quién era la Avellaneda. Y ahí me encontré pues una historia, pues una mujer que además había tenido unos amantes justamente sevillanos e incluso se había quedado, pues se había tenido una hija fruto de una de esas relaciones y se quedó sola, la abandonó completamente porque ahí lo que se veía era un comportamiento 100% narcisista, ¿no? Él lo que quería era estar con ella para poder decir que la había conquistado, porque era una mujer además hermosa,
la Avellaneda, y ella era otra virtuosa de las letras, pero la dejó embarazada, y además yo veía esa mujer que había leído su obra, el poder que tenían sus letras, todo el talento que esta mujer tenía, y luego las cartas que le había escrito, por ejemplo, a este hombre, pidiéndole por favor que fuese a conocer a su hija, ¿no? A la hija que estaba muy enferma. Y él se negó. No es que se negase, es que le devolvía silencio, que es la respuesta más contundente, ¿no? Es la más dolorosa, si cabe. Y ella le decía, abraza a tu hija antes de que muera, y esto se lo había negado. Y a mí, que además soy madre, esto no lo podía entender, porque yo puedo entender que evidentemente pues, que dos personas pues, en mejores o peores situaciones pues, se separan y bueno, pero el renunciar así, ¿no? A incluso negarle que y la niña falleció, y negarle el verla, el contacto, simplemente ella, que además era una mujer católica, negarle simplemente el verla, el tocarla, el que viese a su padre, ¿no? Pues me pareció muy, muy interesante, y ahí también salté en Sevilla, como era sevillano, pues al don Juan Tenorio, que era otro narcisista, y ya lo que hice fue incluir también estas figuras dentro del aliento de las llamas, ¿no? Estamos acostumbradas, dentro de tus novelas, bueno, a que nos enganchen, por supuesto, Sí. pero a ese peso de la mujer, del personaje femenino, del personaje con aristas, del feminismo, por supuesto, también de la sororidad, pero en medio de historias que tienen mucho que contar. Y ojo, estamos en medio de una novela de misterio, donde hay muchos secretos. Por supuesto. Por supuesto, la novela, digamos que el hilo vertebrador, yo siempre digo que trabajo como distintas capas, ¿no? Entonces, la piel, como si fuese un cuerpo, en la piel está el suspense, el misterio, que nos va conduciendo pues desde Elvira Pardo Losada, que es la protagonista, y es una escritora que viaja desde Madrid por el encargo de un amigo que ha sufrido un terrible incendio, y él está mal herido y le pide que por favor que viaje al Pazo de Mariñán, que es su pazo, él es hijo de un marqués, y que encuentre a Jimena. Ella no sabe quién es Jimena, pero se encuentra en una situación en la que, decidida, se va hacia el Pazo de Mariñán buscando a esta mujer. Allí se encuentra a otras mujeres, distintos perfiles, voces, que si una cocinera, que si una sevillana que es el ama de llaves, que si, bueno, por supuesto, el hermano de su amigo, un administrador del Pazo, o sea, son distintos personajes. Ella llega allí y por supuesto conoce en el tren ya a la condesa de Figueroa, que es una mujer con mucho carácter, que dejará también pues, unas reflexiones muy interesantes, pero ella va con ese misterio. El Pazo de Mariñán, ya de entrada pues reúne todo lo que yo necesitaba en un pazo, ¿no? Una ambientación maravillosa, jardines, distintas especies que a mí me llevan pues, a buscarle mucho símbolo, ¿no? Las camelias, esa belleza fugaz, efímera, ¿no? Me lleva a los narcisos, que ahí teníamos también el tema del narcisismo. Me lleva pues, a esa placa que me encuentro, que es lo más misterioso y enigmático que me encuentro yo en el Pazo, que dice, la nada aquí. Y entonces yo, en torno a esa placa, y también a una extraña disposición que hay en la entrada del Pazo, que se llaman camelias 7+1. Me dicen, es como 7 camelias que están envolviendo, custodiando, protegiendo a una única camelia que está en el centro. Entonces yo pregunté, ¿y qué leyendas? Me cuentan las distintas leyendas que hay, pero yo, pues evidentemente decido construir mi propia leyenda en torno tanto a las camelias como en torno a esta placa. Entonces esta escritora que viaja desde Madrid hasta el Pazo de Mariñán se encuentra, no sabe si lo que está viviendo, hasta qué punto la realidad es irreal lo que está viviendo, si hay fantasmas, hay distintas tradiciones, hay leyendas, todo eso tiene que envolver al lector, y hay muchos misterios, muchos secretos dentro de ese pazo, ¿no? Y ella tiene que ir descubriéndolos y encontrar, porque la clave es que cuando lo descubra todo, encuentre o pueda encontrar a Jimena, ¿no? Y a ver si Jimena, pues, qué le ha pasado. Dentro de la novela también tenemos la voz de Jimena, porque está Elvira Pardo Losada buscándola, pero ella, que está en algún lugar, está con esa venda, como se ve en la portada del libro, ¿no? Que está con los ojos vendados y está hablándonos, porque ella no puede hablar, está también amordazada, no puede hablar, pero está contándonos sus recuerdos, que son recuerdos que tienen que ver con ese pazo
y que nos llevan a ayudar a desentrañar los misterios que hay en ese lugar. Ahí te iba a decir yo, hay muchas pistas, hay muchos fantasmas, está la propia voz de Jimena, que casi al principio de cada capítulo y en otro tipo de letra nos ayuda a intentar encontrar la solución, los culpables y el hilo conductor de esta novela. Incluso hay un cuadro, porque todo es muy aterrador y vas dejando muchas pistas a lo largo de la novela, así que el lector o la lectora atenta puede llegar al final sabiendo casi tanto como la escritora, ¿no? Exacto, ese es un poco el objetivo, ¿no? Que la lectora, a medida que va avanzando dentro de la novela, página a página, lo va conociendo al mismo tiempo que la escritora que está pasando. Y yo aquí trabajo, como decía, las distintas capas nos lleva, además, en un lugar tan especial como es el Pazo de Mariñán, desde los sentidos que se van activando, que siente nuestra protagonista, Elvira Pardo Losada, camina por los jardines, tenemos las nieblas tan típicas, sobre todo aquí en el norte, tenemos todas las sensaciones que nos provoca y lo que nos evoca a cada uno, y eso también es de lo que está lo más privada Jimena, que está encerrada en algún lugar, ¿no? Y entonces vamos viéndolo desde los dos cuerpos, digamos. Ángela, nos vemos el próximo viernes aquí en Vigo a las 8 de la tarde en el Club Faro, porque a mí me han quedado muchas preguntas sobre el aliento de las llamas. Saben ustedes, estoy segura de que son fans, porque son miles de libros los que lleva vendidos de sus anteriores novelas, que Ángela tiene otras 3 novelas más. Yo entiendo que aunque vayamos a hablar de este libro, si ustedes las tienen en casa, pueden llevarlas en una bolsita, que estará encantada de firmar cualquiera de las 4. Ángela, muchísimas gracias. Por supuesto, estaré encantada y de veros. Un abrazo enorme. Gracias. Muchas gracias. Nosotros enseguida seguimos hablando de asuntos que nos competen. Vamos a hablar de salud, por ejemplo, de salud animal. Enseguida va a estar con nosotros nuestro veterinario de cabecera, pero antes vamos a hacer un pequeño resumen de esas jornadas musicales que se han celebrado en Oia durante el último mes. Tinta do mar, escrevo, cando toca as escumas da letra e o seu son obstinado debaixo contra a roca da man a producilo en percusión. Rítmico, o pensamento, o son máis leve, cai golpeando o tempo reincidente o muiño teimoso que recebe a agua azul negra da memoria quente. Así, tinta do mar, e logo nube, a pairar sobre os ciclos deste mundo, estrépito e o eco cando sube da escura palabra en que me fundo. E o mar, interminável danza, borra o nome escrito sen que o ritmo morra. A tinta do mar de Luísa Villalta ecoa nas rochas de Oia, abrindo o paso da súa música reservada ata os muros do mosteiro. Alí acontece o encontro da historia, a arte, o lugar, a comunidade. Neste ano 2024, a Igrexa Parroquial do Mosteiro de Oia acolleu a 3ª edición deste ciclo que organiza a Orquesta Clásica de Vigo, dedicado á música antiga dende unha perspectiva contemporánea e viva, posta sempre en relación co patrimonio, as persoas e a contorna. Situado no medio do camiño portugués da costa, o mosteiro constitúe un conxunto único pola súa historia, influencia e localización. Levantado sobre o Atlántico nun espazo de tránsito e intercambio cunha vinculación histórica co mar e a terra. O mar foi unha constante nesta edición. Incidiuse na importancia da contorna tan singular que complementa este conxunto patrimonial e realizáronse actividades nos espazos que rodean o mosteiro, de maneira que se integrou a súa impoñente visión exterior e a paisaxe marítima.
Tralo éxito do 2023, no que participaron máis de 1000 persoas nas actividades, esta edición consolidouse como unha oferta cultural estable que conxugou a formación coa investigación e o lecer. E a música, sobre todo sempre a música. Marcos Fernández, que tal? Moi boas. Buenas tardes, María. Vamos a hablar de salud animal, como siempre, con el Hospital Veterinario Anicura, o Anicura Hospital Veterinario, porque a ellos les gusta decirlo al revés. Sí. Tenemos temas interesantes y tenemos una fotografía que, ¿saben ustedes cuando a nosotros nos da la impresión de que los médicos lo ven todo borroso? Pues no, es que a veces las radiografías nos aclaran las cosas, pero desde un punto de vista médico únicamente. Sí. ¿Qué es esto exactamente, Marcos? Bueno, no sé si te haces una idea más o menos de dónde estamos, pero estamos viendo el abdomen, la barriga de un perro. Una idea, pero porque me lo has dicho previamente, no te vayas a creer. Sí, eso que vemos negro, como con una doble burbuja, es el estómago de un perro que ha sufrido un problema que te mencionaba hoy, que se llama dilatación-torsión, ¿no? Dilatación-torsión gástrica. El estómago se dilata, se llena de aire y a consecuencia de esto muchas veces se torsiona, rota. A veces no torsiona y es menos grave, pero cuando torsiona es una de las urgencias vitales que vemos con frecuencia, ¿no? Me preocupa eso, que has dicho en casi la misma frase, porque apenas has puesto comas, muchas veces y con frecuencia. ¿A qué perros afecta? Afecta sobre todo razas grandes. Os enviaba una foto también de una paciente muy reciente, que es un pastor alemán. ¿Sí? Afecta sobre todo razas grandes o gigantes, ¿vale? Esto es típico, ¿sí?, pues de un pastor alemán, de un doberman, de un mastín, de un rottweiler, este tipo de razas grandes, ¿no?, en las que el estómago se puede llenar de gas, el animal es incapaz de eliminar ese gas en ese momento, empieza a dilatarse como un globo, ¿sí?, y luego muchas veces torsiona, se gira el estómago. ¡Anda! Y eso es cuando ya es una urgencia que tiene que ir normalmente a quirófano pronto. ¿Qué síntomas? Porque bueno, yo ya entiendo que ya sabemos por qué se produce, pero ¿cómo nos damos cuenta de que se está produciendo? Normalmente lo que notamos es que el perro de repente está como muy incómodo, está inquieto, intentando vomitar y no es capaz de vomitar. Como mucho un poquito de espuma, pero no es capaz de vomitar y tiene muchas arcadas. Y lo que notamos obviamente es que su barriga está como un globo, ¿no?, está hinchada. El problema muchas veces es que esto se produce, por ejemplo, después de una comida copiosa. El perro llega de noche del paseo, cena mucho y se produce este proceso, y a veces si no es un perro que conviva directamente contigo, el típico perro que tenemos en la finca, pues muchas veces se produce de noche y el desenlace es fatal durante la noche y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces lo importante es que si esto empieza a esos primeros síntomas, incómodo, intento vomitar, tengo la barriga dilatada, esto hay que acudir a urgencias de forma inmediata. ¿La solución es siempre quirófano? Es quirófano. Si no está torsionado hay que trocarizar el estómago, hay que vaciarlo, y muchas veces se hace externamente, pues ponemos un trocar y se vacía el gas. Y muchas veces lo que hace también es una intubación del estómago para hacer un lavado gástrico. Pero si el estómago está torsionado, esto me ayuda, me vacías el gas y esto descomprime el estómago, pero inmediatamente después hay que programar hacer una cirugía en esas primeras horas para volver a colocar el estómago en su posición y que no se muera el estómago, porque si el estómago está torsionado, perdemos el flujo de sangre y entonces el estómago se necrosa. ¿Hay forma de prevenirlo? Bueno, es complicado prevenirlo, pero sí que hay formas. En estos perros grandes siempre insistimos mucho, por ejemplo, en los hábitos de alimentación. Entonces, que sean perros que no coman grandes comidas, es mejor repartir. Este dicho del perro come una vez al día solo, pues precisamente esta es una de las consecuencias, ¿no? Una comida copiosa me facilita esto. No beber mucho tampoco justo asociado a la comida, dejar unos tiempos de descanso, no hacer ejercicio después de la comida. La siesta también tiene un sentido en esto, ¿no? O sea, que el perro repose un poquito y no sea un perro que le doy de comer y luego me ponga a jugar con la pelota con él, ¿no? O sea, que es bueno la siesta. Es buena la siesta, o sea, el reposo. Después de comer. No me tiene sentido para este problema sí, para estos perros sí. O sea, el típico perro grande y muchas veces de pecho profundo, de tórax profundo, pensamos un doberman, por ejemplo, un pastor alemán, pues eso, come, no mucho, no puede beber mucho asociado a la comida y no debe de hacer ejercicio después de comer. Estamos, bueno, casi en la semana, porque en realidad fue este fin de semana del día, no sé cómo se dice exactamente, del Día Internacional de la Visibilización del Alzheimer, o de la lucha contra la enfermedad. Es que no sé exactamente cuál es la terminología, pero sí es cierto que se ha demostrado que la terapia con determinados animales de compañía, entre ellos los perros, tiene beneficios para personas que tienen esta
esta demencia. Tanto la terapia como la tenencia, como el convivir con un perro, ¿no? Y con otros animales también, pero el perro es el más estudiado en esto, ¿no? Entonces, hay nuevos estudios que se han hecho en los que se ve que la terapia con animales o convivir con animales ayuda mucho a estos pacientes en los que se va deteriorando la función cognitiva, y al final el tener un perro te obliga, por ejemplo, a socializar más, te obliga a tener una cierta responsabilidad y a mantenerte más ocupado, aumenta pues la sensación de distracción, de alegría para estas personas, y reduce la depresión que muchas veces están sufriendo, ¿no? Y la terapia lo mismo, ¿no? En centros de ancianos está ya bastante instaurado la terapia con perros y a veces con otros animales, para intentar eso, pues conseguir que interactúen, que se hagan más empáticos con los demás, o sea, que al final ayudan a que socialicen y que se relacionen mejor con el entorno, ¿no? Hablamos de Alzheimer, ¿no? Pero en realidad cualquier demencia. Sí, con procesos neurodegenerativos, pero Alzheimer es una enfermedad que cada vez, por desgracia, en personas se sufre más, y de hecho hay una incidencia de 100.000 casos, ¿no? Hablan en España cada año nuevos, entonces son muchísimas personas. Decíamos que el tema del mes es la castración, y vamos a seguir hablando de este asunto. Tengo preguntas que me ha enviado Marcos para seguir tratando este tema. Yo creo que yo a esto respondería que sí, pero se la voy a hacer a él. ¿Es cierto que tras la castración nuestros animales de compañía engordan siempre? Y ahora me dirán, no. Esto para finalizar el tema del mes, ¿no?, que hablábamos. Sí. Te ponía preguntas que son típicas que hacen los clientes respecto a cuando esterilizas o castras un animal. Yo soy cliente típica, ¿te das cuenta? Entonces, pero yo ya me autorrespondo. El engorde es uno de los miedos típicos, ¿no?, de las personas. Va a engordar mucho, y hay que diferenciar mucho entre hembras y machos. Los machos sí es cierto que casi siempre engordan, y hay que controlar mucho luego la alimentación y el ejercicio. Las hembras no tiene por qué. Conoces a Landra, que viene aquí de vez en cuando. Landra está esterilizada y no es una perra que tenga ningún problema de sobrepeso, ¿no? Y como ya hay muchas. Hay otras que sí es cierto que engordan, a veces puede ser pues porque no controlamos la alimentación, dejamos de hacer actividad física, con la edad nos pasa a nosotros, si no controlamos vamos subiendo de peso, y todo eso se va sumando, ¿no? Entonces al final, controlando la alimentación y ejercicio físico, muchas veces limitamos ese problema, y que hay alimentos que son especiales para animales esterilizados. Si tu perro tiene un problema, o gato, que es más habitual todavía en los gatos, ¿no?, porque están en interior, no hacen ejercicio físico, no cazan, no están entretenidos, pues hay alimentos que son especiales pues para gatos esterilizados, ¿no? Correcto. Sigo con preguntas. Cuidados posquirúrgicos, y añado, que esta no me la apunta Marcos, ¿durante cuánto tiempo? En general se recuperan muy rápido, ya lo hemos dicho otras veces. Una hembra esterilizada, que es mucho más agresiva a la cirugía que en un macho, ¿no? Un macho prácticamente es ambulatorio, y al día siguiente están haciendo vida normal, vigilando que no se laman la herida y que no se haga ninguna infección porque se laman o ninguna irritación de la piel, ¿no? Pero las hembras, a los 2 días, la mayoría están haciendo vida normal. No quiere decir que les dejemos correr por la playa, pero sí que hay que tener un mínimo de reposo, ¿no? Pues durante la primera semana, 10 días, no vamos a dejar que haga ejercicio físico, simplemente, y vamos a mantener limpia la herida. Tratamiento para el dolor, ¿vale? Es durante los primeros 3-4 días y poco más, ¿no? ¿Antibióticos no? No. Es mi siguiente pregunta, pero ¿vieron que bien la ha introducido aquí? En general no. Si se hace una natural? cirugía de forma adecuada, en condiciones de esterilidad, no necesitas más que el antibiótico perioperatorio como mucho, y a veces ni siquiera esto. Entonces, mi perra, cuando la esterilizan, salvo que tenga un problema de salud añadido, otras cosas, en general no tiene que tomar antibióticos en casa. Marcos, la semana que viene, estamos en octubre, cambiaremos de tema, ¿lo adelantamos ya? Cambiaremos de tema, sí, lo tengo que buscar porque ya lo tengo por aquí. Pero como quieras, si quieres dejamos a la gente con la duda. Sí, o nos pueden sugerir temas ellos también, si tienen alguno. O nos pueden sugerir temas ellos también. Bueno, pues vamos a dejarlos en ascuas. Si vemos que no sugieren nada, mantenemos el tema que tú quieres, o si quieres incluso les mentimos y decimos que el tema ha llegado por correo electrónico platoabierto@televigo.com. Sugieran temas en caso de que quieran que tratemos durante todo el próximo mes algún asunto más en profundidad, porque saben que cada jueves tenemos esta sección, platoabierto@televigo.com. Te veo el próximo jueves. Hasta la semana, María. Y a ustedes los veo mañana. Hasta entonces, un beso.